Buenos días con todos. Les agradezco mucho la invitación a este 9º congreso que organizan. He sido invitado vía la doctora Tatiana y por supuesto saludo desde nuestro país el trabajo que realiza el Instituto de Abogados Previdenciarios, que tiene una red muy notable, lo veo por las redes sociales, y también con la constante actividad que llevan a cabo para beneficio del derecho en todo Iberoamérica. Esto es muy importante de resaltarse toda vez que nuestro continente, nuestra región constantemente padece de amenazas y problemas, y lo que vamos a conversar en estos minutos nos demuestra una situación que requiere la mayor atención posible en el sentido de las autoridades políticas, las instituciones económicas, los organismos de estudio, entre otros, toda vez que el ámbito relativo a la previsión social es un aspecto multidisciplinario. Se combinan los derechos fundamentales, está presente la previsión económica, está por supuesto también, de todas formas, incisivo la decisión política, entre otros aspectos. Al respecto, queremos comenzar exponiendo algunos temas sobre cuál es la definición o concepto de previsión social. Previsión social es una idea sinónima o parecida a seguridad social. Algunos autores dicen que sí, otros señalan que no, pero vamos a dar algunos alcances sobre ello en esta mañana. Respecto de la previsión social, nos decía un autor peruano, Flores Polo, que es un régimen muy perfeccionado de los últimos años, vinculado a la acción tutelar del Estado y cuya finalidad es poner a todos los individuos de un país cubierto de aquellos riesgos que les privan de una capacidad de ingresos que surge en momentos muy particulares de la vida: desocupación, desempleo, vejez, accidentes, enfermedades profesionales, entre otros fenómenos que cualquiera de nosotros puede padecer en algún momento o etapa. Por otro lado, el célebre diccionario de Guillermo Cabanelas Torres, un famoso autor en Iberoamérica, nos dice que la previsión social es un conjunto de iniciativas espontáneas o estatales dirigidas a minorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles. El derecho previdenciario está pensado en las personas de mayor vulnerabilidad de la sociedad, aquellos que muchas veces no cuentan con las herramientas ni económicas ni estructurales para hacer frente a contingencias y amenazas. Más aún, ellos tienen la enorme desventaja de estar relegados del sector económico por cuestiones de edad, por cuestiones de desempleo. Siguiendo con esta definición, también tenemos al doctor Mario de la Cueva, un célebre autor mexicano muy conocido, que nos dice que la previsión social es un contenido que surge de una etapa contemporánea de nuestras épocas, pero que representa la situación de evolución constante de una sociedad en donde la solidaridad, la caridad han estado presentes. La previsión social, vemos así, es un concepto bastante amplio, pero como una idea central para nuestra exposición, diremos que la previsión social es una institución jurídico que originalmente surge en el derecho laboral, pero que ya más adelante se amplía en coberturas con el ámbito de la seguridad social.
El derecho previdenciario estuvo originalmente vinculado a la actividad laboral, pero hoy en día la seguridad social avanza sobre ello, propiciando o tutelando no solo a las personas que contribuyeron en su juventud como nosotros, sino que tal vez no tuvieron los medios ni las oportunidades para hacerlo, pero que requieren en sus momentos más complicados como la ancianidad de una inversión o un monto para poder satisfacer sus necesidades elementales. En el Perú, por ejemplo, tenemos el llamado programa Pensión 65, personas de pobreza, extrema pobreza, que nunca aportaron al Estado directamente porque no tenían una situación laboral regular. Hoy en día reciben una asistencia económica de 200 soles, lo que viene a ser algo de $80 mensuales. ¿Para qué? Sobre todo alimentación, que es la pieza fundamental de los últimos gobiernos. Por otro lado, un concepto muy importante también vinculado a nuestra exposición y que queremos tener en claro es la figura de las privatizaciones. La privatización ha sido un hecho en América Latina en las últimas 3 décadas. Ya estamos entrando a los fines de esta década del 2010-2020 y la situación de privatizaciones en América Latina aún sigue latente. En el caso peruano, que fue una de las privatizaciones más radicales de la región, todavía se está pensando en privatizar lo que es el agua potable, que aún en el Perú lo maneja el Estado. Pero por suerte hay también constantes observaciones y por supuesto también la situación de análisis de ver el impacto o el beneficio que se obtendría. Pero lo que viene a ser las cuestiones del derecho previsional, el sistema de pensiones, sí fueron materia en gran medida de privatización. El diccionario de la Real Academia refiere a las privatizaciones como el hecho o la acción de transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Es una definición bastante concreta, bastante sencilla, pero que hay que tenerlo en claro porque representa una acción estatal muy amplia. En el caso peruano, por ejemplo, tuvimos una privatización entre los años 90 al 2000 muy cuestionada. Se estableció un decreto legislativo para ello, se impulsó un reglamento, pero los fondos, los montos obtenidos de la privatización no fueron empleados adecuadamente. Y eso ha sido uno de los grandes pasivos del gobierno de Alberto Fujimori, que entonces era el presidente en el Perú. La privatización representa una importante situación en América Latina porque está constantemente dividiendo a la población. Algunos que apuestan por ella con experimentos muy loables también, pero en otros casos también la privatización nos ha generado situaciones incómodas. En el caso del Perú, por ejemplo, la energía eléctrica, sobre todo en Lima y Callao, fue privatizada y con relativo éxito. Las telefonías también, que tal vez es el fenómeno masivo en América Latina sobre el efecto privatizador. Y otro aspecto que queríamos conversar es sobre, nuestra exposición se titula Privatizaciones inesperadas, políticas y reformas de la previsión social en el Cono Sur. Pero hablar del Cono Sur nos puede dar diversas categorías. Tenemos por un lado a Sudamérica, tenemos a Iberoamérica, tenemos a Hispanoamérica. Nosotros, Perú, Brasil, nos encontramos dentro del ámbito iberoamericano, que sería tal vez una expresión mucho más pertinente y también complementada, por supuesto, con lo de Cono Sur o Sudamérica. Pero sí quería reflexionar la importancia de los bloques económicos, los acuerdos regionales que se han formado en torno a nuestros países y nuestras economías. Está por un lado la Comunidad Andina de Naciones, que engloba a las 4 regiones que ahí, o países que estamos ahí señalando, como lo son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Y por otro lado, de una forma mucho más grande, está la figura de la UNASUR, en donde sí, por suerte, el Perú y Brasil se encuentran de manera directa con otras economías y naciones, 12 países de Sudamérica. Entonces, gran parte de lo que conversemos esta mañana nos va a hacer también reflexionar cuál debería ser el papel de UNASUR, y a través de nuestra acción, a través de nuestra profesión y las cercanías que tengamos de vuestro país, tratar de poner en agenda este asunto, porque hay muchos aspectos que se vinculan al tema pensionario. Así pasamos ahora a hablar de algunas situaciones sobre las privatizaciones. Ejemplos ocurridos, por ejemplo, en Colombia, o también que tenemos del lado de Chile, ¿no? Por ejemplo, aquí está la situación, en una infografía se describe lo que fue el proceso privatizador de pensiones en Chile, que sea como sea, tiene aún muchas reservas de parte de su población, y para ello las manifestaciones no se dejan, se pueden pasar por alto definitivamente. Pero en donde quería incidir esta mañana es que recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado una importantísima herramienta que debemos manejar economistas, contadores, abogados y políticos, y está vinculado justo a nuestro tema. Podemos abogar mucho desde el lado de los derechos fundamentales, podemos manifestar nuestro total rechazo a amenazas contra la integridad de las personas, y eso es importante, pero también tenemos que conocer como abogados la situación económica que los países afrontan en las políticas previsionales. Es conocido en el Perú los intentos de reforma del sistema de pensiones que se viene dando en Brasil por parte del presidente, y obviamente el presidente Temer ha tenido cierto rechazo sobre su propuesta e iniciativa, pero ¿cómo se da el tema de las pensiones para comparar un poco en el resto de nuestra región? Al respecto, el estudio titulado Programa de Pensiones América Latina y el Caribe nos expone algunos detalles sobre la situación de Latinoamérica, pero dentro de ellos los países de la UNASUR que hemos conversado hace un momento, en materia de pensiones. Este esquema particularmente me pareció muy ilustrativo para describir la situación que se vive sobre los ámbitos de pensión. El informe Panorama de las Pensiones está en internet, disponible para cualquier ciudadano que pueda o quiera revisarlo, y sobre todo es un estudio, un informe elaborado en el año 2015 por especialistas financieros de nuestra región. Es una herramienta válida y precisa para poder realizar propuestas constructivas. Dentro de ellas también alternativas al caso de la reforma previsional del presidente Temer, que de todas maneras tiene que ser muy revisada antes de su aprobación o desaprobación, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, aquí cómo los sistemas previsionales en el caso de América Latina se han ido desarrollando, cómo están los niveles obligatorios y voluntarios en cuestiones de pensiones. Pero el estudio es muy contundente con una realidad de nuestra sociedad. Las personas no piensan en el futuro, no ven con mucha ilusión el consumo futuro frente al consumo presente. Preferimos consumir ahora que consumir después, pero ¿eso qué nos deja? Un enorme pasivo que los gobiernos no pueden luego asumir, y como tal la situación se torna muy complicada, aunado a otro tema: el envejecimiento de nuestra población. La procreación, la tasa o el índice de natalicio está descendiendo en América Latina. Entonces, ¿quiénes sustentan o respaldan a las pensiones de los actuales beneficiarios? Si no son los jóvenes que aportan, y que cada vez son menos. Sobre ello pasemos a conversar, por ejemplo, del caso de Argentina.
El sistema de pensiones en Argentina nos presenta un panorama bastante interesante. Argentina tiene un poco nomás, de la propuesta que actualmente el presidente Temer intenta en Brasil. Pero hay que reflexionar que el gobierno en Argentina ha sido muy cauteloso sobre las alternativas para los sectores más desfavorecidos. Recordemos que Argentina ha sido golpeada en las últimas 2 décadas por constantes crisis económicas que han complicado mucho el panorama tanto en el campo como en la ciudad. Nos dicen, por ejemplo, sobre el sistema de pensiones que tiene 2 componentes, uno básico y uno adicional, pero se encuentra la figura esta que sigue siendo materia de polémica, la llamada edad mínima para la jubilación. La edad para calificar una pensión básica en Argentina es de 65 para hombres y de 60 años para mujeres. Eso es una constante en América Latina, la diferencia de edades a nivel de la calificación para acceder a una pensión. ¿Por qué? Porque también es necesario resaltarlo, existe una brecha todavía no superada sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Y en nuestra región, en nuestros países, aún muchas mujeres no son posibles de acceder a una pensión por la sencilla razón de que están limitadas a quehaceres en el hogar y no hay alternativas de contribución para ellas. Y si bien es cierto, puede que el esposo o puede que alguna otra persona que aporte en la familia, ese individuo acceda a una pensión, el resto del hogar no necesariamente se va a ver beneficiado. Y es por ello también necesario apostar, y eso podría ser una iniciativa dentro de la situación que plantea Brasil con su reforma previsional, de que se está estableciendo ahora una edad única, 65 para hombres y para mujeres, lo cual no es correcto, lo cual va en contra de lo que hace nuestra región, que está apostando por superar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en el salario como, por supuesto, en las pensiones. Luego está la situación también tenemos aquí Bolivia, uno de los países que dentro de nuestra región está creciendo de forma muy auspiciosa, también allí la gestión o el éxito del gobierno actual, pero que tiene sus particularidades en materia de población, en materia también de sociedad. En el caso de Bolivia, la edad para acceder a una jubilación es de 58 años. Pudiendo incluso las mujeres hacerlo desde los 55 años. Y eso también muy relativo a otro concepto que los abogados, por más que estemos metidos en el mundo de las letras y no de las finanzas, debemos conocer, que es el tema de la esperanza de vida. La esperanza de vida en Bolivia es un poco baja respecto de la región. Por eso es que la posibilidad de acceder a una pensión se hace a una edad mucho menor respecto de sus pares en la región de Sudamérica. En el caso de Bolivia también hay la figura de que se exigen pocos años de aporte, aproximadamente 10 años. La singularidad de los requisitos para las pensiones en Sudamérica nos hacen notar de un aspecto que tenemos que tener presente, pero también ubicarlo en el contexto: el tipo de población, la esperanza de vida y el nivel de ingresos que han ido percibiendo o realizando a lo largo de su vida. Luego tenemos a otro país muy importante, por supuesto, el que nos hospeda el día de hoy, el de ustedes, Brasil. Y en él todavía este estudio nos da la realidad actual, no está incluido todavía el tema de la reforma porque se ha hecho este estudio sobre la base de lo que existía. Y es un hecho muy importante y muy alentador que el actual sistema alienta a quienes han ido contribuyendo desde muy jóvenes, como puede ocurrir en los profesionales independientes, en los profesionales que surgen rápidamente al mercado laboral, de obtener una jubilación luego de haber aportado 3 décadas o 35 años, dependiendo, de 35 años específicamente en el caso de hombres, 30 para mujeres, y que les permite tener una tercera edad o una situación de adulto mayor con una tranquilidad en lo que respecta a obtener una pensión. Bueno, esta es la situación de Brasil. Según el informe, tenemos el ingreso promedio
que está en valor de dólares, $10.000. El gasto público del PBI sí es alto y los déficits en materia de pensiones son alarmantes para nuestra región. Y la esperanza de vida, como ustedes ven, está bastante auspiciosa para Brasil, incluso por encima del promedio. Y también el nivel de la población mayor de 65 años. Todos estos aspectos hay que tenerlos presentes, hay que considerarlos para efectos de lo que nuestra sociedad y nuestro país nos van a generar como desafíos a los diversos gremios profesionales. Los abogados estamos aquí y tenemos que conocer la situación también económica para poder proponer soluciones viables. Porque de nada va a servir que a nivel político nos atrincheremos o nos cerremos en una idea si es que no tenemos en cuenta también las posibilidades de la propia sociedad o país. Luego está el caso chileno. El caso chileno es tal vez uno de los más estudiados en lo que se refiere a los sistemas privados de pensiones. Fue prácticamente el primer país en la región en alentar la existencia de empresas privadas para la administración de fondos previsionales, las conocidas AFPs en el caso de los países que hablamos el castellano. Y sobre ello, si bien es cierto, el gobierno que actualmente pasa por un proceso de elecciones, el día domingo hay elecciones en Chile, el asunto o el tema de las pensiones siempre está en la atención de las propuestas gubernativas, toda vez de que hay situaciones que a veces no se prevé en el caso de las poblaciones vulnerables de pobreza y pobreza extrema. Y es que el principio es claro: yo contribuyo toda mi vida para que luego ese fondo me permita subsistir cuando ya no lo pueda hacer. Esa es la definición más sencilla o directa de la previsión social. Pero hay situaciones en las cuales, por materia cultural, por materia de oportunidades, no todas las personas han sido capaces de producir en su vida y como tal están condenadas a seguir en la miseria de adultos. Es un asunto que también incluye la ética y como tal nuestro papel como sociedad. Porque si bien es cierto, hay situaciones donde estamos limitados para producir, ello no quiere decir que yo esté condenado a la mayor pauperización de mi vejez, sino tener en cuenta la necesidad básica de la salud y la alimentación, que es lo indispensable en todo ser humano, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Continuando, tenemos el caso de, lo presentamos Colombia. Colombia también, que es un país que ha adoptado políticas previsionales de forma muy, muy interesante y también con sus indicadores particulares sobre la esperanza de vida y el ingreso promedio. Pero adelantándonos un poco, vamos a revisar el caso del Perú. En el Perú tenemos dos sistemas, el público y el privado, que subsisten. La gran mayoría de jóvenes, la población entre 20 a 40 años sobre todo, se encuentra en el sistema privado, mientras que los beneficiarios de pensiones actualmente, los adultos mayores, se encuentran en su mayoría en el sistema público. No obstante, en el caso del Perú, tenemos, y luego vamos a ver un estudio, una situación a futuro muy preocupante de que nos plantea que para el año 2050, y esto lo pongo como referencia, tal vez en Brasil también existan estos estudios, pero hay que verlos con mucho detalle, sea imposible seguir teniendo el sistema público y todos tendrán que migrar al sistema privado. Aquí quiero pasar a hablar de un asunto muy importante que no podemos obviar como abogados, en el marco de los derechos fundamentales y nosotros que litigamos, por supuesto, procurando la justicia para la ciudadanía. Estamos hablando de la situación que se encuentra de alguna manera u otra establecida en el Convenio sobre la Seguridad Social suscrito en el año 1952 e impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha abordado el tema de la seguridad social y tenemos actualmente en Sudamérica esta situación. De los países que hemos de alguna forma conversado hace unos momentos, hay solo unos
cuantos que han firmado este convenio sobre la seguridad social. Dentro de ellos el Brasil y Perú, por supuesto. Incluso Perú fue el primer país de la región en suscribirlo. Y el último ha sido Argentina en el año 2016. Pero ¿qué tiene de importante este convenio? ¿Por qué es necesario mencionarlo? Bueno, porque en este convenio se desarrolla de alguna manera u otra, a nivel general desde la perspectiva de los derechos humanos, qué debe entenderse por seguridad social, qué incluye, qué involucra. Y para ello hay que revisar las partes del convenio, principalmente la parte 2, la parte 3 y la parte 5. La parte 5, que la vemos aquí, es la que aborda el tema de prestaciones para la vejez. Los países que antes hemos mencionado, todos ellos han suscrito lo relativo a la cuestión de las prestaciones para la vejez. Y dentro de ellas se tiene que destacar, por supuesto, que se aborda el tema de la edad. El tema de la edad mínima y para acceder, que está más o menos pensada así en los 65 años, pero también se tiene otro asunto, la posibilidad de que las prestaciones sean hasta la muerte de la persona. En el caso peruano, hace unos meses atrás, hubo una polémica muy fuerte, porque en el caso del sistema privado de pensiones, si la persona supera la esperanza de vida y se le agota su fondo, ya no tiene, llega a los 100 años, supongamos, y ya no tiene de dónde subsistir. Entonces, esa es una de las grandes tragedias del sistema privado que, querrámoslo o no, de alguna manera espera que todos nos muramos rápido para que pueda alcanzar los fondos. Eso es la realidad, lastimosamente, y es un tanto egoísta con la situación de las personas. Los sistemas privados, si bien es cierto, pueden tener una mayor eficiencia en la gestión, pero a veces olvidan estos temas, el tema de los derechos humanos y lo que se involucra respecto de las prestaciones, de las cuales debe cuidarse al momento de adoptarlas en la mayor cantidad y justicia posible. También están los aspectos sobre prestaciones familiares, prestaciones de invalidez. Este es un documento muy importante que se encuentra disponible a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y que los invito también a leerlo. Es importante investigar respecto de esto. Para concluir, y sin ánimos de ser alarmante, pero lo que tenemos que también considerar es que en Sudamérica se llevaron a cabo diversas e intensas reformas sobre lo vinculado a los regímenes previsionales. Y dentro de esto, sobre todo a nivel de la CEPAL, se ha reflexionado sobre cuáles han sido las mayores reformas, principalmente las reformas entre los años 90 al 2000 en sistemas previsionales, se dio a nivel de Chile, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, México, Panamá y Costa Rica. Y tal vez es en estos últimos años, en esta última década, donde Argentina y próximamente Brasil se unan al tema de las reformas. Las reformas, ya haciendo un balance de lo expuesto, están muy vinculadas al proceso privatizador, porque desgraciadamente los gobiernos de los países que hemos mencionado no han sido buenos gestores y mucho de ello desgraciadamente tiene que ver en la corrupción. En el caso peruano está acreditado, las cajas y fondos previsionales fueron saqueados literalmente entre los años 90 al 2000. Fue un asunto terrible y penoso que también se han presentado en otros países y lo que es peor aquí, que se desfalcaron fondos para la vejez de la persona. Y ahora, ¿quién va a atender a esos adultos mayores? Las nuevas gestiones. Pero las nuevas gestiones tienen que hacer malabares para poder satisfacer una constante y creciente demanda con mínimos fondos que se perdieron y hasta el día de hoy no han sido devueltos, que es lo peor del caso. Se están purgando prisión muchos funcionarios de esa época, pero ninguno ha devuelto un sol siquiera o un dólar a lo que ha sido la sustracción del erario nacional. Y en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, en el caso de México, creo que la situación es muy distinta. Así que en ese sentido tenemos que también hacer un llamado allí a que las actividades judiciales aceleren
la posible repatriación de esos fondos, que están muchas veces en paraísos fiscales. Para cerrar, en el caso peruano, tenemos previo un estudio sobre la brecha de género y la igualdad de las pensiones. Lo que decíamos, cerrando también, no olvidemos que hay un asunto todavía pendiente sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y la situación sobre el acceso a las pensiones todavía sigue siendo una cuestión por solucionar, apelando también a la dignidad de la mujer y el respeto de sus derechos fundamentales, y también para resarcir siglos y siglos de abusos. Concluyendo, el Banco Central de Reserva del Perú expuso este informe hace unos pocos años, un modelo para el sistema de pensiones en el Perú, diagnósticos y recomendaciones, y en donde concluye de manera categórica que para los próximos años, justamente lo dice aquí, ¿no? Encontramos que hacia el 2050 podría generarse un incremento de la cobertura laboral en un sistema con respecto a un escenario base que acarrearía un costo fiscal de 80 millones de soles anuales, lo cual aumentaría el déficit. Y ante ello, las reformas previsionales no han sido del todo exitosas en algunos aspectos, pero se requiere alentar o hacerlas a estos sistemas de pensiones un asunto de interés en materia de servicio público, donde el lucro no sea lo esencial, sino garantizar una vejez en igualdad y una vejez en dignidad. Muchas gracias.